Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brenda Lisset Salguero Díaz del programa de Psicología con código 1-070-619-331, grupo 40-3024, inscrita en el curso Diagnósticos Psicológicos. El tema que voy a tratar hoy son los postulados y metodología para la evaluación psicológica desde los modelos histórico-cultural y ecosistémico. Como primera medida, quisiera explicarles un poco de qué es y en qué consiste la evaluación psicológica. El proceso de evaluación psicológica es uno de los componentes más importantes de la intervención en el ámbito que estamos manejando. Es gracias a lo cual que es posible poner medidas eficaces para tratar problemas específicos a partir de lo que podamos observar. También quiero hablar sobre el origen de la evaluación psicológica para entrarnos más en la temática. El momento histórico en que tuvo lugar el mayor auge y desarrollo científico de las particularidades psicológicas del ser humano corresponde principalmente a los siglos XIX y siglos XX. Con ello, y a partir del desarrollo de determinadas disciplinas de conocimiento como la estadística, la pedagogía, la psicología experimental, entre otras, fue posible establecer una de las primeras aproximaciones al concepto de diagnóstico, como en la mayor parte de los aspectos vinculados al ámbito de la psicología. La definición de este fenómeno se ha visto reformulada a partir de las nuevas aportaciones que los autores han ido proponiendo a lo largo de la historia. Como ya tenemos claro qué es y el origen de la evaluación psicológica, ahora quiero tomar el tema del diagnóstico psicológico y sus componentes. Entonces, atendiendo a su significado general, diagnóstico implica el análisis de datos recogidos con la finalidad de evaluar o conocer aspectos determinados de diversa naturaleza, aplicando esta caracterización al ámbito de la psicología. El objeto de estudio es la descripción de las particularidades cognitivas, emocionales y conductuales de un sujeto en concreto. Por tanto, parece relevante para esta finalidad el considerar cómo se relaciona este individuo con sus contextos de interacción habituales. Todo diagnóstico psicológico tiene unas fases que es un proceso general. Entonces, diversas son las aportaciones realizadas por los autores expertos en la materia sobre el número y el tipo de procedimientos que deben conformar el proceso diagnóstico. Parece ser que, sin embargo, existe cierto consenso en incluir 4 fases principales, cada una de las cuales cuenta con distintas etapas concretas. Como primera fase está la planificación. En esta fase se distingue la búsqueda de información preliminar respecto del sujeto y su entorno, un análisis que sustente los supuestos iniciales, es decir, en función del carácter clasificatorio, preventivo o de reestructuración que presente el diagnóstico. Y finalmente, la configuración del desarrollo diagnóstico donde se establecen las variables de análisis inicialmente propuestas. La segunda fase es la de desarrollo. Es una segunda etapa que consiste en el desarrollo del proceso, en el que se delimita el marco teórico en el cual se va a basar las aportaciones que faciliten el estudio de las unidades de análisis, siendo lo más simple posible y presentando una capacidad predictiva adecuada sobre los resultados de observaciones futuras. El paso número 3 es la verificación de las hipótesis. Posteriormente, constituye en la verificación de las hipótesis teóricas inicialmente propuestas respecto de lo hallado en las observaciones realizadas durante la evaluación. Y por último, en la fase 4, debe elaborarse un informe de resultados en el cual se incluyan los datos pertinentes del evaluador y del evaluado, los referentes a todos los procedimientos aplicados durante el proceso, los hallazgos y su valoración, y en última instancia
las orientaciones pertinentes que van a guiar el proceso de intervención posterior. Ahora vamos a hablar desde el modelo histórico-cultural. La concepción histórico-cultural establece otro nivel de conocimiento y nos plantea que es impredecible que el proceso de evaluación y diagnóstico también aprecie cuáles son las potencialidades que el sujeto tiene en ese momento. El maestro, el psicólogo, debe evaluar no de la manera en que lo hacen los técnicos, no a nivel de la evaluación predictiva que tienen los técnicos, sino a través de la actividad interpersonal con el niño, es decir, del trabajo concreto con el niño. Los postulados que encontramos en esta concepción histórico-cultural, de la que hoy en día mucho se habla, es la de Vygotsky, porque señala que la educación produce el desarrollo, lo contrario de Binet, que no llegó a decir esto, sin embargo sí relacionó de alguna manera la educación con el desarrollo del ser humano, de alguna forma, por alguna vía que se tiene por la educación. Es decir, la educación facilita o frena el desarrollo. Ahora vamos a hablar desde el modelo ecosistémico. El modelo ecosistémico surge de la ecología, la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría de la comunicación. Considera al individuo en su entorno inmediatamente significativo, contexto familiar, sociocultural, económico, etc. Las alteraciones mentales del sujeto se consideran en conexión con los comportamientos y las expectativas de otros miembros del contexto en el cual evoluciona. Los postulados más importantes de este modelo ecosistémico han sido Bronfenbrenner, con una afirmación tan radical que se autorresumía en parte de sus críticas hacia la investigación tradicional realizada en situaciones clínicas muy controladas y contextos de laboratorio, investigaciones que carecían en gran medida de validez, pues no reflejaban necesariamente las reacciones y comportamientos del mismo sujeto en situaciones de la vida real. Dicho esto, llegamos a la finalización de esta actividad. Gracias por su atención y fue un placer.